Yo cuando descubrí Kilimbic, después de muchos años de trabajo personal, y dije, ¿de verdad esto es así? ¿De verdad puede ser así de fácil? Entendiendo por fácil en plan de en una sesión notas los cambios. Desde la primera sesión lo notas. No necesitas sesiones y sesiones y sesiones. Si entras en un proceso profundo y largo, pues claro, puede ser largo, pero igualmente en cada sesión vas a ver resultados. Y eso lo he visto no solo en mí, sino en las personas con las que he ido trabajando. Y es que es increíble como una persona que no podía entrar al agua ni entrar los pies, con una sola sesión, bueno, en este caso fueron dos, ya se podía bañar y volver a entrar en las profundidades, o montones de casos que tú dices, mamma mía, problemas de alimentación, de nutrición. En dos sesiones ya veías, en la misma sesión esa niña no podía comer y ya después de la sesión ya estaba cenando y comió más que yo. O sea, es que yo alucino con los resultados y no solo los míos propios, sino los que veo con la gente que trabajo y es como, guau, guau, es que es muy potente. Y sí, es la coherencia, es como cuando hay incoherencia y eres consciente de esa incoherencia, entras en coherencia. Y eso es lo mágico, ¿no? Y le das voz y le das permiso a hacer, a sentir lo que sientes, a tener esas voces, todo eso le estás dando permiso, que es lo que la sociedad no nos permite, ¿no? Nos han enseñado a decirnos lo que tenemos que sentir. Y Tal eso es cual. incoherencia. Pero si eres honesto y te entregas, entras en coherencia de seguro. Mm. Genial. Y eso es clave también. Vivimos en una sociedad que es totalmente analfabeta emocionalmente. Como que más Totalmente. además en los hombres como que es tabú poder expresarse. No nos permitimos muchas emociones, ¿no? A veces siento rabia y no quiero sentir esa rabia y no me la permito y te está dando espacio a la confusión, a la rabia, a lo que sea. Y también la escucha en el cuerpo, ¿no? A reconocer, estoy sintiendo esto y lo estoy sintiendo aquí o allá y no pasa nada y está bien, ¿no? Muchas veces huimos de cualquier emoción, de cualquier sensación física y de hecho, mientras te escuchaba también he sentido que Kilimbic es una forma también de educar emocionalmente a los hombres o a las mujeres, da igual, como en cada sesión vas a tener que ir expresando tus emociones, con cada sesión que hagas también te estás ejercitando a poder verbalizarlas, ¿no? Y en tu vida, en tu día a día lo vas a poder también aplicar, o sea, que es también una Mm. forma de educar emocionalmente, no solo de entrar en coherencia y de verte y de conocerte y de liberarte, sino también de reeducarnos, cómo nos expresamos, de expresar lo que sentimos sin juzgarnos, darnos ese espacio, sobre todo el no juicio, ¿no? Mm. Es súper importante, es súper importante. Y luego lo aplican en el día a día y eso es lo más mágico también, ¿no? Que luego ya te vas comunicando desde otro lugar. De hecho, tengo un chico que en la primera sesión empezó a hablar como muy cerrado, muy mental, algo que antes no le importaba nada. De repente se dio cuenta de cuán importante es eso para el día a día, ¿no? Es que yo he visto que educa, que educa, ayuda a eso Dijiste, así de fácil es, así de fácil es. y sin sufrimiento. Una chica que llevaba muchos años en terapia dijo, y sin dolor. O sea, como que se ha trabajado muchísimo, muchos procesos, pero como que no terminaba de salir eso, o que en las sesiones había mucho dolor y luego se iba y estaba revuelta. En Kilimbic se cierra todo bien y llevas el proceso, se van moviendo las emociones, por supuesto, llegas a sitios que pueden ser dolorosos, pero como describe bien Sara, atraviesas el túnel, Kilimbic es el acelerador y llegas al otro lado, a la luz, y es sin sufrimiento, porque lo vas gestionando en el mismo momento, lo vas gestionando en el mismo momento y se va transformando solo, ¿no? Y llegas a la luz, ya no te atrapa la emoción y eso da una paz que, sobre todo, sabes que no va a volver, que eso que yo siempre pongo el ejemplo del barco de hundir el juego de hundir la flota. En un barco es tu problema y tú vas haciendo sesiones, ¿no? Hay barcos que son de 3 sesiones, barcos que son de 5 sesiones y cuando está hundido, no vuelve a salir a la superficie. El barco está hundido, ya está, se fue. O sea, yo siempre lo comparo con ese ejemplo, ¿no? Es como hundir la flota. Vamos a por este objetivo, vamos a por este objetivo y así. Qué lindo, qué buena analogía. Genial. Es Sí. curioso cómo todas las personas, cómo se nota en el instinto de supervivencia, que en todo proceso de equilibrio, todo va a ir siempre a un lugar mejor. Nunca he visto que se haya ido a un lugar peor. Siempre hay una transformación que, siempre, que está, es innata en nosotros, es inherente en el ser humano. Siempre queremos salvarnos y salvarnos significa estar mejor, ¿no? Y siempre te va a llevar a un sitio mejor. Si no avanzas es porque no estás siendo honesto con lo que estás contando, pero normal que si te abres, tu inconsciente siempre te va a llevar como mínimo a un lugar neutro y como bueno que pasa mucho a un lugar mucho mejor con recursos y donde te vas a sentir pues mejor contigo, transformado, positivo, con paz, sobre todo mucha paz, ¿no? Y amor, mucho amor, entre mucho amor en muchas sesiones también, ¿no? Y la sienten y como ¡fua! Se llenan y es como qué bonito, qué bonito. Qué lindo. Cuando uno cambia,
todo cambia, el medio ambiente cambia, tu Sí, sí. realidad cambia. Y yo siempre digo, si quieres ayudar al mundo, empieza por ti, por dentro de ti. ¿De qué sirve que te vayas si socialmente estamos todos por dentro hechos cachitos? Sonará feo lo que voy a decir, pero toda la mierda que vemos afuera, por algo está afuera. Es decir, o sea, hay que limpiar todo eso y transformarlo en estiércol y que crezcan plantas, árboles fértiles y hermosos con frutos sabrosos y ricos. Eso es lo que dijiste, está genial también. Esto no estamos hablando de utopías, no estamos hablando de años y años y años y años de meditación, por ejemplo. La transformación puede estar ahora. Es verdad que tú puedes meditar todas las horas que quieras, pero si luego entras a la vida real y sigues teniendo el mismo conflicto, da igual que hayas meditado 8 horas o que mañana medites 8 horas más, la vida te va a poner de frente ese conflicto continuamente. Ujú. Y con otras terapias también. Se trabaja con el ser íntegro, o sea, se trabaja con la mente, con las emociones, con lo que sientes físicamente en el cuerpo, con el sistema nervioso y con el ser, o sea, con el campo. Entonces, normalmente cuando trabajas en otro tipo de terapias o de trabajo, o es solo la mente o es dos, pero como que se queda colgado siempre o falta uno. Y para mí la coherencia justamente del método era la integridad, la integración de todo en uno, porque al fin y al cabo nos movemos por la vida así, pero no nos han educado, ¿no? Y que luego eso vaya directo al sistema límbico, que es donde realmente está la memoria emocional, que es la clave para liberar y entrar en coherencia de verdad, pero de verdad. Entonces, Killing Bee, ¿qué hace? Pues te va a llevar a ese conflicto, lo va a liberar y ya al día siguiente eso va a estar transformado. Y si eso está igual, tú vas a estar en otro lugar del tablero. Entonces ya no vas a reaccionar de la misma manera, ya no te va a tocar de esa manera, ¿no? Y eso es lo más potente de Killing Bee, sin duda alguna. Vuelves a tomar el rol del creador y no del creado. Es que no sé cómo explicarlo en una palabra o en una frase, es como, es magia, es magia. Sí. Qué lindo, qué lindo. Argentina Sánchez, profesional quilímbic, es licenciada en Bellas Artes y tiene una formación en arte terapia. Bueno, 1.000.000 de gracias, Argentina. Gracias, Pablo.